mucha culpa porque durante la infancia él estaba a cargo de un primo que era mayor, que era universitario, y el cual en las tardes que lo cuidaba, a la hora del baño invitaba a un amigo del primo que era el cuidador, y les decía que ya era la hora del baño. Entonces los ponían en el baño, pero le pedían al niño que tocara a su hermanita, que era menor, era 3 años menor. Entonces al niño le generaba mucha culpa el tocar a su hermana, porque él ya tenía más conciencia de que estaba mal, de que algo. Entonces la agresión hacia la niña y fue agresión hacia los dos. Por ejemplo, la niña pues nunca lo vio como una agresión porque era su hermanito, lo hacía de una forma cariñosa, pero al final se estaba dando ese abuso. Entonces aquí se va ese esquema de que tiene que ser una persona mala o un adulto solamente, o que o que sea una persona que esté enferma, ¿no? Claro. Al final puede ser alguien obligado. Obligado. Muy bien. Algo que también surge en torno a esto es el hecho de que qué tanto el paciente o la víctima de este abuso va a quedar con una situación. Ya lo mencionabas, ¿no? Que en muchas ocasiones estos ni cuenta se dan, pero esta identificación posterior de que fue abusado le genera mayor problema que saberlo desde un principio. Es decir, si un niño se entera que a los 5 años es abusado y lo identificó y lo expresó a través del muñequito que decías que tenía con su pene erecto, o el niño que se sintió lastimado, porque además también él hizo abuso, pero abusaron de él para que él se excediera. Sí, lo identificaron tempranamente, pero cuando una persona lo identifica más tardíamente, ¿hay diferencia en cuanto a la evolución que puedan tener? Aquí es importante señalar que en muchas ocasiones un mecanismo de defensa es reprimirlo. Entonces, en los niños en algunas ocasiones se da eso de reprimirlo, llevarlo al inconsciente, y hasta que hay algún estímulo que lo saque, lo recuerdan, y lo recuerdan tal vez como adultos. Entonces ahí es cuando les genera culpa. Entonces durante toda esa etapa estuvo dormido ese recuerdo y no les causaba conflicto porque estaba dormido. Entonces ahí sí no depende más de las habilidades que tenga el paciente para resolver ese conflicto que se le está generando. Entonces también hay niños mi paciente adolescente, que al final él no lo pudo reprimir, porque al final es un mecanismo, y a algunos les funcionó el reprimirlo y pudieron casarse, tener un noviazgo, chalala, y de repente en su etapa adulta les hace clic, ¿no? Claro. Y hay personas que no los llegan a reprimir y de una vez lo empiezan a elaborar y resolver. Entonces eso ya sería como más del paciente, las habilidades que él tenga para poder trabajar ese tema. Claro. Y volviendo al aspecto de los mitos, también se me ocurre, hay una entidad clínica en donde los papás mienten de la enfermedad que pueda tener un niño. Entonces este famoso síndrome donde la que miente y dice está enfermo mi niño es la madre, pero ¿pueden los papás o alguien de la familia mentir y decir el niño ha sido abusado por su papá? No sé si hayan ustedes presentado este tipo de experiencia clínica. Sí, yo he conocido un caso en el que precisamente estaban divorciándose los papás y estaban peleando la custodia. Eso. ¿No? Entonces la mamá denunció al papá diciendo que la niña había sido abusada por él, ¿no? Se le hizo el peritaje, se le hicieron unas pruebas psicológicas y pues se llegó a la conclusión de que la niña no fue abusada, ¿no? O sea, también se dan ese tipo de cuestiones por revanchismo, por venganza, precisamente por estar dolidos con su pareja, ¿no? Entonces sí, me parece que no es lo más frecuente, pero también se da. Se da. Y en cuanto a la situación de culpa penal, Noemí, quiero decirles que la doctora Noemí Ramírez es abogada también. Esta situación, ¿qué lleva implícito? ¿Qué tan penado es esto en la actualidad? Está tipificado, ya tiene muchísimo tiempo. Aquí la problemática es que en muchas ocasiones cuando se da el abuso no hay forma de comprobarlo. Claro. En el peritaje es muy difícil comprobarlo, pero la verdad es que nuestras leyes, ante la duda y por el tipo de delito que se está analizando, normalmente
nunca se niega la violación. Siempre se dice que ante la duda se va a ejercer alguna acción. El problema aquí es que no es muy denunciado. Es menos del 50% los casos que son denunciados. Esa es la conflictiva. Porque en muchas ocasiones, como usted decía, el caso que había conocido hace muchos años, donde llegó una niña de 12 años, donde el hijo que tenía era del papá, ¿no? Ah, sí. Entonces, ante esa situación... Pues esta es una experiencia, lo vamos a comentar al aire. Yo, en mis inicios de formación de pediatra, en el servicio de urgencias, llega una mamá, alrededor de 35 años, una niña de 12 años y un bebé de unos meses. Entonces yo supuse que el niño era de la mamá, obvio, de la señora. Pero no, resultó que, digo, ¿y usted es la mamá, verdad? Me dice, no, la mamá es mi hija. Entonces, en ese momento, pues yo también como médico me impacté, dije, ¿cómo una niña de 12 años va a tener un bebé? Bueno, pues así es la realidad. Entonces le pregunto, bueno, ¿y dónde está el papá? Ingenuamente no supuse que había existido esta situación. Y me contesta la mamá, o lo que significa la abuelita del niño, y me dice, no, es que el papá del niño es mi esposo. Entonces, pues me quedé mudo, ya no supe ni qué más hacer, simplemente revisé al niño y ya no procedí a hacer nada más. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una institución, en ese momento pues, estaba yo formando y pues no sabía yo qué pasos legales se tienen que hacer. Eso yo creo que ahorita no los puedes más o menos aclararme a mí, pero creo que se queda oculto, se queda, como mencionabas, es parte de ese 50%. Exactamente. ¿Qué